Bien amigos, continuamos con el día. Ya explicamos al principio que decidimos entrevistar a candidatos jóvenes a diputados en la capital, tanto en el distrito como en la provincia, por los diferentes partidos, para ver las propuestas y para ver cómo sería esta sangre nueva si llega al Congreso. Y nos place recibir en este momento a Graimer Méndez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Muy buenos días, Graimer. Buenos días, don Uchi, buen día, Cabreja, Amelia, y a todo el equipo de producción y a toda la audiencia del día. Un honor estar con ustedes en esta mañana. Bueno, hemos querido darte la oportunidad de que hables con el electorado de la capital y de todo el país, porque las propuestas deben ser interesantes para todo votante. Y quisiéramos saber cuáles son tus propuestas legislativas fundamentales. Si tú tuvieras que decir tres cosas que tú llevas al Congreso en caso de que ganes, dime la 1, la 2 y la 3. Lo primero que debo llevar al Congreso es la decencia, la transparencia y una hoja de vida de una trayectoria de trabajo comunitario, académico, comunicacional y familiar. Eso es lo primero. Lo segundo, en materia de lo que manda la Constitución, en lo que es la responsabilidad de los legisladores, que tiene que ver con legislar, representar y fiscalizar. En las tres llevo propuestas. En la materia de legislación llevo una importante propuesta legislativa de impacto social, cultural, inclusive comunicacional, como es la Ley de Inclusión. La Ley de Inclusión será mi primera propuesta legislativa, que es una modificación sustancial y profunda de lo que es la 0513, que es la Ley de Discapacidad, que de hecho no debería llamarse así, pero de todos modos es un importante aporte y avance que hemos tenido en esa materia de inclusión. La Ley de Inclusión viene a mi nivel de propuestas como candidato porque yo trabajo hace unos 7 años con el tema del autismo. Soy el padrino de la Fundación Damas de Negro, miembro fundador de su directiva, y entonces hemos trabajado con este sector. Al trabajar con este sector nos fuimos dando cuenta que había una situación en el país de falta de protección social. ¿Cómo es posible, por ejemplo, Uchi, a toda la audiencia del día, de que los seguros médicos no acogen a las personas con autismo? ¿Cómo es posible? Es un acto de inmoralidad del Estado dominicano, esa desprotección. Solo el SENASA lo acoge y fue producto precisamente de hace un par de años de una gestión que venimos haciendo producto de nuestro trabajo. Pero además, las familias de más encarecidos recursos, de menos ingresos, no tienen dónde llevar sus hijos si le nacen con una situación de discapacidad. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, el aula o el salón de la inclusión en las escuelas públicas, en la que están, anexarlo, agregarlo, y en la que se vayan a construir no puede faltar. ¿Por qué? Porque muchas familias le nace un niño con una condición de discapacidad y no tiene dónde llevarlo si usted no es clase media, media alta, y son carísimos, costosísimos los colegios. Entonces, habla de la inclusión, tiene que acoger a los niños de los estratos más humildes, comenzar a ver en qué nivel del sistema de escolaridad deben ser incorporados según sus posibilidades o competencias, y además entonces tener una currícula académica interconectada con los niños que no tienen ninguna condición, con los niños que tienen condición, poder entonces hacer actividades en conjunto y entonces desarrollar un concepto de inclusión, de afecto, de amor y de protección de los niños y del sistema escolar. Pero además, la segunda propuesta que estoy definiendo es la Ley Claudio. La Ley Claudio, dirán ustedes, ¿y quién es Claudio? Bueno, pues Claudio es Claudio Marmolejos, un gran amigo mío que lo conozco desde la universidad y que formó parte del proceso de desarrollo mío en la universidad, porque formé parte del movimiento estudiantil universitario, miembro de la Federación de Estudiantes Dominicanos, miembro del Consejo Universitario con honores cuando salí de ese organismo en representación estudiantil. Y entonces Claudio, en el proceso de la interna del PLD, lo vi casi morir. Tuvimos la angustia familiar, porque Claudio es como si fuera mi familia, porque faltaba un riñón para salvar su vida, un proceso de diálisis largo, prolongado, costoso, que lo llevó a la quiebra. Y ahí descubrimos que la República Dominicana tiene una triste realidad, una triste y lamentable realidad de los pacientes renales
y con posibilidad de un trasplante. Finalmente, Claudio pudo sobrevivir porque un hermano fue compatible después de muchas pruebas en el país y fuera del país. Y Claudio es sobreviviente de riñón, de una enfermedad que corroe los riñones de una manera extraña, el 10% que le da a la población mundial. Entonces, la ley Claudio va a ser la verdadera y primera ley de donación y trasplante de órganos de la República Dominicana. Pero no es solo una ley en el concepto legal, en el concepto sanitario, en el concepto comunicacional y cultural. Yo estoy estudiando, por ejemplo, Uchi, la ley de España, que es el país que más salva vida en el mundo por donación y trasplante de órganos. Estamos evaluando la ley de Argentina, que es un país que ha propuesto una avanzada ley de donación, donde usted es donante desde que cumple los 18 años de edad. Pero si usted no desea ser donante por un asunto de objeción de conciencia, porque su fe se lo impide, porque si usted no cree en eso, se le permite y se le respeta y usted firma una carta de que no quiere ser donante. Pero en Colombia, en nuestra región, es el país que más ha avanzado en materia de avances médicos para el trasplante de donación de órganos. Entonces, estamos proponiendo también que tanto en la currícula académica de básica y de media, como de tanto la ley de inclusión, vaya a la currícula para capacitar profesores en el tema de la inclusión, para que en el aula puedan ser observadores con criterio de detectar cuando un niño tiene una situación, pero también el tema de la ley Claudio, porque si tú no construyes una nueva generación consciente de un concepto muy humanista, de que usted puede dar vida inclusive después de su vida, usted no va a tener una próxima generación con ambas capacidades. Por lo tanto, esos dos proyectos yo jamás lo dejaría de iniciar el primer día que iniciemos nuestra propuesta legislativa en el Congreso. Había un tercero, ¿verdad? Sí, hay un tercero. Miren, cuando yo estaba esperándolo. Sí, voy para el tercero. Estaba tomando un cafecito. Cuando yo estaba en la interna del PLD, que por cierto fui de los hombres el más votado, con escasísimos recursos. Esta es la hora que ustedes no han visto una valla mía, no han visto un bajante mío, no han visto una valla lumínica mía. Este es el momento que no lo han visto. Y yo gané la interna en esas mismas condiciones, combatiendo duramente en el plano democrático. ¿Qué pasa? Que en lo que estaba en ese proceso me daba una vergüenza interior por un asunto que me hacían que yo no tenía nada que ver con eso. Me decían, usted está aquí ahora porque viene a buscar los votos y después que gane posiblemente no lo veamos más. Yo tenía una vergüenza ajena porque yo no he hecho eso ni en mi forma, ni lo he hecho nunca. Entonces, no podía dar una respuesta porque no quería dar una bagatela argumental, una minucia de palabrerías. Y entonces no lo respondía, me quedaba callado hasta que encontrara cómo responder esa cosa. Entonces cuando vi eso, me dije a mí mismo que tenía que buscar algo que me atara a mí mismo a esa responsabilidad, sin escaparme de mi responsabilidad del territorio. Y es la siguiente. Entonces he creado el concepto de la Mesa Técnica Permanente de Respuesta a la Comunidad. ¿Qué es la Mesa Técnica Permanente de Respuesta a la Comunidad? Es un espacio de discusión con los organismos comunitarios para ver las soluciones a los problemas comunitarios que me atañen a mis electores. Pero eso no es que me llega porque sea un iluminado ni nada de eso. Es que yo trabajé 4 años en la oficina de los fondos europeos y aprendí a despachar cooperación internacional en mesa técnica de trabajo. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? La primera propuesta que voy a poner sobre esa mesa técnica, donde voy a convocar al CONANI, a la alcaldía, a niños, niños y adolescentes, al Ministerio de Educación, a UNICEF como organismo de protección a la infancia, por supuesto a migración, porque hay un tema que implica migración, al INAIPI y a todo el que tenga que ver con la protección a la infancia. ¿Por qué? Porque un día yo lo había padecido, y yo sé que ustedes también lo han padecido, que se le pega a un niño pequeñito, a una niña pequeñita, al cristal de su vehículo. Es un drama inaguantable, porque son unos segundos, pero cuánto es difícil es ver la frentecita pegada en el cristal de un vehículo o las manitas. Y mi niña Isadela, y no es retórica, mi niña Isadela con 6 años, que ahora tiene 7, me dijo, papi, pero esa niña, una vez que se nos pegó una al cristal del vehículo, esa niña se fue por ahí sin su papá y sin su mamá, porque para mi niña, que es de clase media, no comprendía que una niña puede estar en la calle de su edad, sin su papá y sin su mamá. Y ahí reaccioné y dije, esto no puede ser posible, que por donde pase el presidente de la República, no este que está, no, este el que está, que es de mi partido, y los que están, y los que tuvieron, y los que han pasado,
por donde pase el procurador, el fiscal, la niño adolescente, la directora del INAIPI, la directora del CONANI o el director, porque siempre es una directora, no sé por qué, siempre es una directora, pero la directora, por esas mismas calles, por donde pasa el jefe de la Suprema y por donde pasa usted y paso yo, donde estamos supuestos a proteger a los niños, en esa misma esquina está un niño en la mendicidad, fuera del hogar, fuera de la escuela, deshidratados, abusados sexualmente y abusados económicamente. En esa misma esquina hay cámaras de seguridad públicas y privadas. Pues entonces yo planteo que en la mesa técnica vamos a hacer el levantamiento para poder liberar el primer cuadrante de la circunscripción número 1 y del país libre de niños en esa condición. Pero no va a ser un tema de que mira un vehículo, vamos a subir un vehículo, mira uno ahí, súbelo. Ah, mira otro allí, súbelo. No, tiene que hacerse primero un levantamiento con las cámaras y las observaciones correspondientes de la autoridad. ¿De a qué hora llegan? ¿Quién los lleva? ¿Quién los busca y para dónde se van? ¿Dónde viven? ¿En qué callejón? ¿Viven con sus padres o viven solos? Y una vez esa data levantada, entonces vamos a hacer operativo en el sentido de que funcione, no operativo de recoger. Y entonces, con las autoridades correspondientes. ¿Dónde va a ser el primer cuadrante? Que yo personalmente estoy proponiendo a las autoridades que me acompañen en este proyecto y a la comunidad. De la Independencia a la 27 de febrero y de la Máximo Gómez a la Churchill. Es un cuadrante verificable, es vigilable mediante las cámaras, y una vez que liberemos ese primer grupo donde los padres de esos niños o quien los cuide tendrán que ser incorporados al sistema de protección del Estado con esos programas que existen actualmente, y además esos niños o tendrán que ir a la escuela o tendrán que ir al CONANI si no tienen tutores verificables. Y vamos a dar un informe a la ciudad y al país de que podemos liberar como un ejemplo de que se puede hacer el primer cuadrante libre de niños en esa condición de explotación. Graimer, gracias por compartir estas ideas generales de propuestas legislativas. Sabes que el tiempo en televisión es corto. Por tu experiencia y por lo que nos acabas de contar, tienes una larga trayectoria no solamente de labor comunitaria, sino también a nivel político desde la universidad. Entonces, en ese sentido, quisiera saber qué te motiva a hacer el cambio de trabajar incluso en los medios de comunicación donde te hemos visto, a proponerte ya como un candidato a diputado de la circunscripción 1 y además de esas propuestas que acabas de hacer, ¿qué elementos de forma particular tienes como persona o como legislador que pudieran resultar atractivos para los votantes de un sector tan exclusivo donde hay una competencia, digamos que tan buena entre candidatos de diferentes organizaciones políticas? No lo vas a creer, Amelia, pero fue casi una epifanía. Yo estaba reunido precisamente en un salón de trabajo con la comunidad Damas de Negro, de la que soy el padrino, trabajando precisamente, buscando abrir puertas institucionales. Y yo como que casi me salí por un momento de la reunión, mentalmente me refiero. Y cuando retorné a volver a poner atención a lo que estamos debatiendo ahí, comprendí ya como que había que dar un paso, y porque no era suficiente. Y entonces mis compañeros de la comunidad Damas de Negro evaluaron y se decidió dar un paso en colectivo. Y eso es lo que nos lleva a aspirar, porque como político, Amelia, yo fui candidato en la UAS, a la FE y al Consejo, pero a veces me decían, Graimer, pero tú eres una persona política y tú eres una persona de los medios, pero a muchos años atrás me preguntaban, pero yo no tenía como el motivo o la causa específico, y yo siempre he sido muy respetuoso de no dar pasos digamos, por cosmetología o por apetencias políticas. Porque yo lo que soy es fundamentalmente un trabajador de clase media junto con mi esposa, como profesor, como comunicador y con mi oficina de trabajo. Inclusive cuando he estado en la función pública, que he sido viceministro. Yo quiero decirte, Amelia, se me estaba escapando, Uchi Cabreja, si está ahí, que no lo veo, que yo comencé en la administración pública como mensajero interno, pasapapeles, sacacopia, comprachina a los técnicos de la oficina en el Ministerio de Educación, que en ese tiempo era secretaría. Mensajero interno, pasando por diferentes estamentos hasta que fui subsecretario de Estado, luego viceministro. Es decir, yo vengo de cero y estoy en los medios de comunicación sin ser hijo de Uchi Lora, sin ser hijo de Jackie Núñez, sin ser hijo de Freddy Veras Goico, sin ser hijo de Roberto Salcedo, sin ser hijo de Milton Pelay, ni de Jackie, ni de nadie. Yo soy profesor universitario sin mi padre ser ni decano, ni profesores, ni nada.
Yo tuve el honor, para fortaleza de mi espíritu interior y de mi fortaleza, de dormir en el piso de una sastrería por un tiempo, porque no tenía dónde dormir. Recuerdo que era testigo de Jehová el dueño de esa sastrería. Entonces, le quiero decir a la circunscripción número 1 que llegó el momento de que debemos dar un ejemplo. Esa irresponsabilidad de ganar una diputación y coger una patineta y largarse del territorio se tiene que acabar. Ese postín de querer ser diputado por una simple postura. Graimer, mira, eso hay que acabar. A propósito de eso, sí. Graimer, a propósito de eso, y ya para concluir, porque se nos acaba el tiempo, la casi totalidad de los diputados cogen el barrilito, lo cual es un acto de corrupción institucionalizada dicen, para asistencia social, usurpando así funciones del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sí. ¿Tú qué harías? ¿Tú cogerías el barrilito o te opondrías? O ¿Cuál es tu opinión acerca de esa práctica? Primero, eso no debe existir. ¿Y las exoneraciones? Segundo, oye bien, cuando comenzó la pandemia, yo observé algunos razonamientos de la pandemia del COVID, hice algunas propuestas, incluyendo la suspensión del pago del peaje sombra, incluyendo que se suspenda por este año y por 2 años siguientes, y además que es el momento de renegociar ese contrato. Lo propuse públicamente, lo pueden googlear. Yo propuse además que se suspenda por este año y por los 2 años siguientes el dichoso barrilito o cofrecito. No solo para decirle a los que están ahora, mire, ustedes suspéndanselo, no, para suspendérmelo yo mismo, pero además, una vez congresista, si iniciamos el proceso de la eliminación de eso, eso no debe existir. Yo no digo que a nadie no se le dé una asistencia, porque yo, como trabajador de la comunicación, he asistido a muchas personas, inclusive a salvar vidas y a resolver problemas sociales. Yo sé de ese dolor, pero yo sé que el barrilito o el cofrecito es una deficiencia funcional del Estado dominicano y de las instituciones. Por lo tanto, si hay que dar ese primer paso, yo acompaño ese primer paso, y no es retórica y no es postura cosmetológica de discurso de campaña. Bien. Porque yo necesito muy poco para vivir. Yo soy un hombre esencialmente de clase media. Y cuando he estado en la función pública, yo no dejo ni mi trabajo de la comunicación, ni dejo mi docencia, ni dejo nada. Porque los trabajos públicos son temporales. Y yo sé que ser diputado lo que es una responsabilidad y un trabajo. Bueno, amigos, ustedes han escuchado las propuestas de Graimer Méndez, candidato a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Qué interesante escuchar las inquietudes y los proyectos de candidatos jóvenes al Congreso como Graimer Méndez. Muchísimas gracias, Graimer, y buena suerte.